Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando al copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este Evangelio que acabamos de escuchar nos habla cómo se escogieron los apóstoles. Jesús pasa al lado del lago y ve a los pescadores. Ve a los hombres que no eran especiales en nada. Unos hombres que no eran más inteligentes, no eran más capaces, no eran los más cultos, no destacaban en nada en comparación con otros. Jesús pasa al lado, a su lado, y los invita, los llama a seguirle, y les dice que los hará los pescadores de hombres. Este Evangelio dice: de los cuatro, de todos los cuatro, qué rápido dejaron las redes. Cuando Dios llama, el hombre tiene que seguirle inmediatamente, sin pensar mucho, sin razonarlo mucho, sin pensarlo. Cuando Dios pide algo de nosotros, debemos de hacerlo. Nosotros, los hombres, a veces no sabemos qué tenemos que hacer para Dios. No sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Y simplemente parece que no escucháramos claramente de Dios qué deberíamos de hacer con nuestra vida. Pero Dios nos invita que seamos sus colaboradores. Y Dios cuenta con cada uno de nosotros. Quizás nosotros tampoco somos los más inteligentes, más listos, no destacamos en nada de otros, pero Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta que podemos trabajar por Él. Dios cuenta que nosotros también podemos ser pescadores de hombres. Y sin pensarlo, podemos cumplir las leyes de Dios, sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Sus mandamientos son aquellos que son basados en el amor. Y cuando Dios llama, uno no debe de pensar mucho. Igual como los apóstoles de hoy, como el apóstol Andrés, nunca debemos de pensar y negar, opinar si debemos de seguir a Dios. Siempre lo reflexionamos, siempre cuestionamos cuál es la voluntad de Dios. Y mientras pensamos sobre la voluntad de Dios, cumplimos nuestra propia. No nos importa qué es lo que Dios espera de nosotros. No nos importa cumplir sus mandamientos, aunque lo sabemos muy bien. Y parece como si tuviéramos miedo de seguir a Dios, hacer lo que Dios quiere de nosotros. Cumplir la voluntad de Dios. El apóstol Andrés, toda su vida, pasó como él quería. Pero en aquel momento, cuando Jesús pasaba a su lado, cuando Jesús lo llamó, él deja toda su vida hasta aquel momento. Él deja las redes. En ese momento empieza una nueva época de su vida. Y él puede olvidar de su pasado. Él puede olvidar de que un día otra vez va a volver a la barca
Puede olvidar las redes que trataba hasta aquel momento. Puede olvidar también de su padre, al que había dejado en la barca. On je dobio novi zadatak. Él ahora tiene una nueva misión: seguir a Dios. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos, nosotros también hemos recibido una tarea de Dios, una misión, y eso es que Él sea en el primer lugar en nuestra vida. Y el momento cuando conozca a Dios, mi vida ya no puede ser diferente, igual. En el momento cuando escucho la palabra de Dios, cuando escucho su buena nueva, mi vida a partir de ese momento no puede ser igual, dolazi novo razdoblje. sino viene una nueva época. Dolazi novo razdoblje, Viene una nueva época porque he aceptado a Dios. novo razdoblje, jer Viene una nueva época porque en Dios he visto una vida diferente, una vida mejor. apostol Andrija je El apóstol Andrés siguió a Jesús slijedio ga je do. y lo siguió hasta final. On je svoj život položio za Él dio su vida por Jesús y pensaba que no era digno razapnu na isti de que lo crucificaran de la misma manera como crucificaron a Jesús. smatrao je da će njegovo Él razapinjanje pensaba que su crucifixión iba a disminuir la cruz y el sufrimiento de Cristo. da nema pravo biti Él pensaba que no tenía el derecho de spasitelj Isus. estar crucificado de la misma manera como el Salvador Jesús. Je ono Amar a Dios sobre todo es lo que nosotros los fieles deberíamos de hacer. puta mi sa svojim ¿Y cuántas veces nosotros con nuestra vida ensuciamos y ponemos manchas en la cruz de Cristo y en su amor? puta radimo protiv Boga. ¿Cuántas veces y qué a menudo trabajamos contra Dios y pensamos que tenemos todo el derecho de hacerlo? Da griješimo, Porque si pensáramos que nos estamos equivocando, entonces pensaríamos con nuestra propia cabeza. Queridos hermanos, el camino de Dios es el camino de una vida nueva, kojem trebam en la cual tengo que pensar cómo vivo, cómo me comporto, cómo trabajo, cómo vengo ante Dios y ante el otro hombre. jer Božji put je, Porque el camino de Dios es el camino del amor. mi se uvijek nekako Y nosotros siempre tenemos miedo de que qué nos va a decir alguien cuando vea que somos fieles. radimo za čovjeka. Cuando trabajamos para el hombre, cuando trabajamos para Dios, Bojimo se tenemos miedo, tememos reconocernos como fieles, u javnosti pomoći. tememos orar en público, tenemos miedo de presionarnos y pensamos que alguien va a pensar que Mi zalupani. somos del otro mundo, Postala sramota como si fuera vergüenza ser fiel, un creyente. svoj život Los apóstoles dieron su vida por Jesucristo. Los apóstoles dieron su vida por aquella palabra que pronunciaban. Nosotros hoy decimos que somos fieles. ¿Y qué tenemos en nuestra fe? što imamo od toga ¿Qué tenemos de que nos reconocemos y confesamos como fieles y creyentes? ¿Es nuestra vida diferente? ¿Es nuestra vida más santa por eso? svaki put kada Cada vez que venimos a la Santa Misa, Dios nos invita a la conversión. obraćanje nije La conversión no es llamada a un santo. La conversión no es la llamada para aquel que es sin pecado, sino Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe y nosotros sabemos que somos pecadores. računa na mene. Y Dios cuenta conmigo y contigo. Kada Bog prolazi Y cuando Dios pasa a través de mi vida, cuando el amor divino pasa a través de mi vida o al lado de mi vida, svoje grijehe dejo mi vida hasta aquel momento, i kreće dejo mi pasado, mis pecados ili se ponaša y sigo a Jesús, Bog ne postoji. o me comporto como si Dios no existiera. ¿Qué ha cambiado en mi vida desde el momento que he conocido a mi Dios? Od onoga trenutka kada Desde aquel momento, nekako u sebi, cuando yo por dentro empecé mi conversión, jesam li postao savršeniji, ¿he hecho más perfecto? jesam li postao napredniji. ¿He hecho más Kada Isus progresivo? zvao svoje apostole, Cuando Jesús invitó a sus apóstoles, Él eligió unos hombres ordinarios, unos hombres ali on je igual que nosotros. da ti ljudi Pero Él sabía
que esos hombres lo iban a seguir, iban a hacer aquello a lo que Él los llamaba. Nosotros no estamos en este mundo solamente para respirar, para comer, dormir y para morir en un momento, sino fuimos enviados a este mundo con una tarea. Y esa tarea es aceptar a Dios e intentar empeñarnos por nuestra propia salvación y la salvación de otro hombre. Nosotros somos aquellos que hoy en día debemos ser pescadores de hombres. Y no puedo ser el pescador de hombres si no he seguido a Dios. No puedo ser el pescador de hombres si no quiero trabajar en mí mismo. No puedo ser el pescador de hombres si no entierro mi pasado, si no olvido de mis propios pecados. Ser el pescador de hombres significa aceptar a Dios. Aceptar a Dios, porque de Dios viene nuestra fuerza. De Dios viene el bien en nuestra vida. Porque Dios es la fuente de todo bien. Si aceptamos a Dios, entonces estaremos dispuestos también a dar nuestra vida por Él. Y mucho más hacer algo pequeño para el otro hombre. Todo lo que hacían los apóstoles lo confirmaban con su vida. Y en ningún momento se les ocurrió a renunciar a Jesucristo. Está vivo tanto Dios en nuestras vidas hoy en día para que no exista nada que nos haría renunciar a nuestro Dios. Es nuestra fe basada en unos fundamentos tan fuertes que realmente Dios esté en primer lugar en nuestra vida, para que todo lo que hagamos lo hacemos por Dios, que todo lo que hacemos en nuestra vida, lo que queremos en nuestra vida y todo en lo que nos empeñamos sea santo. La palabra es palabra y la palabra no significa nada si no hay vida detrás de ella, si no hay obras detrás de ella. Decir que soy creyente y pecar no significa que soy un fiel. Decir que soy un creyente, un fiel, y no cambiar nada en mi vida, no es hacerme mejor y más perfecto y no intentar arreglar y mejorar mi vida no significa nada. Y ser fiel significa aceptar a Dios, aceptarlo y vivir por Dios y para Dios. Y empeñarme en probar a Dios que Él realmente puede contar conmigo. Empeñarme traer a este mundo ese amor de Dios que nos quiere abarcar a todos. El amor que quiere dar a ti y a mí una vida diferente, una vida más perfecta. Pero ese amor no siempre es bienvenido a este mundo. Ese amor los hombres no lo aceptarán tan fácilmente. Porque el apóstol Andrés, igual como muchos otros apóstoles, él experimentó martirio, no hizo nada mal para el otro, no trabajó nada contra nadie, no hizo nada mal al otro para echarle culpas. Pero la buena nueva, el amor de Dios, no era bienvenido. Y los hombres siempre intentan alejar a Dios de ellos, como si tuviéramos miedo de Dios, como si tuviéramos miedo de aquel que es amor, de aquel que quiere darme bien en mi vida, el miedo de aquel que es mi buen Padre del cielo. Pero en realidad no tememos a Dios, si no tenemos miedo de nosotros mismos, si no sabemos, si no creemos que estamos en el buen camino, entonces tenemos miedo de Dios. Si estamos en unos pecados graves, tenemos miedo de Dios. Si sabemos que no trabajamos y no vivimos tal como Dios espera de nosotros, tenemos miedo de Dios, porque en realidad tenemos miedo de nuestra propia perdición. Queridos hermanos, el apóstol Andrés es aquel que rápidamente, inmediatamente dejó sus redes. Nosotros también somos llamados de dejar nuestros pecados inmediatamente, nuestras debilidades,
de que seamos rápidos jer Bog je onaj koji y je prema en nuestro camino ali i koji nas hacia Dios, porque Dios es paciente con nosotros. Pero este tiempo de Adviento nos invita a estar despiertos y que velemos, porque no sabemos ni el día ni la hora, porque Dios quiere que ya hoy su Hijo viva con Él, que su Hijo da iz njega se alimente con Él, svoju snagu que de Él i onaj blagoslov saquemos nuestra fuerza y esa bendición que viene de Dios, que todo aquello en lo que nos empeñamos, lo que hacemos y trabajamos, que realmente sea santo y que sea fundado en Dios, que es la fuente de todo bien. ako činimo dobro čovjeku Y si hacemos el bien al hombre, si amamos al otro hombre, entonces nunca pecaremos. se da i mi budemo Intentemos nosotros también ser apóstoles de Dios, en cuales Dios siempre puede contar.